Cordial y fraterno saludo. El Evangelio del domingo 12 del tiempo ordinario está tomado de San Marcos, capítulo cuarto, versículos 35 a 41. Se trata del pasaje de la tempestad calmada y es el primer relato de la barca de los tres que encontramos dentro del Evangelio de Marcos y donde se subraya la incomprensión de los discípulos frente a las enseñanzas de Jesús. Dentro de la dinámica del Evangelio, Jesús ha constituido un grupo de 12 discípulos y junto con la multitud, Jesús les enseña el reino de Dios por medio de parábolas. Aquí en este capítulo cuarto, llamado el discurso parabólico, encontramos la parábola del sembrador, la parábola de la lámpara, la semilla que crece por sí sola, etc. Y termina con nuestro relato de la tempestad calmada. Luego significa que ya el texto hay que leerlo en este contexto parabólico más que considerarlo como un hecho de crónica. Muchos peligros enfrentan los discípulos en este viaje. El evangelista está escribiendo a su comunidad que en este momento está siendo perseguida. Muchas personas se hacen bautizar, pero al fin y al cabo tienen mucho miedo de anunciar la buena nueva y de dar testimonio de Jesús, porque corren muchos riesgos, muchos peligros y por supuesto que tienen que pagar esto incluso con la propia vida. El evangelista escribe para animar a esta comunidad misionera a que no le dé miedo anunciar el evangelio y ser testigos de Jesús. Jesús en nuestro texto invita a los discípulos a pasar a la otra orilla. Pasar a la otra orilla significa dejar todo lo de este lado, es decir, toda la cultura judía, lo que ellos habían aprendido, sus tradiciones, sus formas de pensar, porque ahora tienen que tener una mente nueva para ir con Jesús a un territorio pagano, donde no tenían contacto los judíos porque consideraban a los paganos como impuros. Jesús hace que cambien esta mentalidad y rompe barreras de una y otra manera, de tal manera que con el evangelio ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, como dice San Pablo, sino que todos somos iguales en Cristo Jesús. Bien, el evangelista utiliza el término mar para designar el lago de Galilea, que tiene unas dimensiones de 22 kilómetros de largo por 12 de ancho, pero que se levantan unas tormentas fuertes. En la mentalidad judía, el mar es el signo del mal, de la presencia del mal, donde emergen muchos peligros y contra esto tendrá que enfrentarse también Jesús y sus discípulos. De hecho, que el texto dice que una fuerte borrasca y unas olas grandes se levantaron que amenazaban con hundir la barca. Inmediatamente nuestra mente va al relato de Jonás, cuando este misionero no quería ir a un territorio pagano, a Nínive, a predicar la conversión de los ninivitas. El texto dice que el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Sin embargo, Dios salva a Jonás porque lo tenía destinado para una misión y así pasa aquí en nuestro texto. Jesús calma esta tempestad porque Él tiene que enseñar a los discípulos cómo vencer estos peligros, estos obstáculos para poder anunciar el evangelio. Son pertinentes aquí las palabras del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium número 49. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Los discípulos en medio del peligro recurren a Jesús. Pareciera que Él durmiera. A veces nos pasa lo mismo a nosotros. Cuando estamos en tribulación, como que Dios no nos escucha. El Salmo 55 dice, Dios mío, escucha mi oración. No desatiendas mi súplica. Hazme caso, contéstame.
en mi angustia te invoco. Jesús despierta y cumple dos acciones. La primera es darle una orden al viento y se utiliza el verbo epitimao, que es el mismo que se utiliza en el Evangelio para expulsar los demonios. Basta que Jesús hable al viento e inmediatamente se calma. La otra acción es enmudecer y callar al mar, y también son las mismas acciones que se hace o que Jesús cumple con los demonios. En la sinagoga de Cafarnaún, Jesús les dice a los demonios: cállense y salgan de esta persona que estaba poseída. Marcos nos dice también que Jesús no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían, sabían que él era el Santo de Dios. Jesús exorciza el mar, el viento, con la palabra. La palabra es la que saca a los demonios. Muchos demonios nos hablan y nos atormentan todos los días. El demonio del odio, la envidia, los celos, la codicia, la difamación, etcétera. A esos demonios hay que callarlos, hay que enmudecerlos, porque si no terminan convenciéndonos y nos deshumanizan totalmente. Estos demonios salen a punta de palabra de Jesús, a punta de evangelio. El texto nos dice que después de la intervención de Jesús vino una gran bonanza, una gran calma. Jesús aquí está revelando su propia identidad. Él hace uno de los gestos que también hacía Dios en el primer testamento. Dice el Salmo 89, tú dominas la soberbia del mar, cuando sus olas se levantan, tú las calmas. El Salmo 107, Dios cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. De este modo se revela entonces la identidad de Jesús. Él es el Hijo de Dios, como lo dice el evangelista en su primer versículo y como lo dice la voz procedente del cielo, tanto en el bautismo como en la transfiguración. Jesús dice a los discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Dos elementos totalmente incompatibles, el miedo y la fe. El Evangelio termina en el capítulo 16, versículo 8, y dice que las mujeres no dieron el anuncio de la resurrección a Pedro y a los demás discípulos porque tenían miedo. El miedo recurre a lo largo de todo el texto del Evangelio y tiene que ser vencido para poder anunciar el Evangelio. La hemorroísa se acerca con miedo a Jesús, vence el miedo, toca el manto e inmediatamente queda curada. Jairo, cuando muere su hija, le comunican a Jesús, Jesús encuentra a Jairo y lo primero que le dice es: no tengas miedo, solo ten fe. Aún no hay una comprensión clara sobre la identidad del maestro por parte de los discípulos. En el Evangelio asistimos a la conclusión donde Judas entrega al maestro, Pedro lo niega y en el capítulo 14, versículo 50, todos huyen. Solamente hasta después de la muerte de Jesús, un humano, el centurión romano, un extranjero, es el que realmente dice: este es Hijo de Dios. Así, el mensaje de nuestro texto es claro. Reconocer la identidad de Jesús, saber a quién estamos siguiendo. Y el misionero enfrenta para la predicación del Evangelio muchos peligros, pero hay que ir a la otra orilla, hay que pasar, hay que dejar todos aquellos esquemas en los cuales hemos de pronto sido formados que no nos dejan cambiar de mentalidad para abrirnos a la buena nueva de Jesús. Tendremos que enfrentar ese viaje, pero ahí está Jesús con nosotros, a lo largo del viaje, a lo largo de la vida, confirmando con los signos la predicación del Evangelio. No poner la fe en nadie más ni en nada más, solamente en Jesús de Nazaret. Él es la realización de todo ser humano.